Era una mañana cualquiera de marzo de 2025, y mientras ponía la cafetera al fuego en mi cocina, con ese ruido familiar del agua burbujeando que lleva acompañándome desde que me casé hace más de 40 años, y que me trae recuerdos de desayunos con mis padres en el pueblo, sentí que algo me apretaba el pecho, como si una mano invisible me hubiera agarrado sin avisar y se negara a soltarme. No era un dolor físico que pudiera señalar con el dedo ni algo que un médico pudiera ver en una radiografía o curar con una pastilla. Era esa sensación que a mis 67 años ya conozco demasiado bien, una mezcla de estrés y ansiedad que se cuela sin permiso, y se queda dando vueltas como un huésped pesado que no sabe cuándo recoger sus cosas e irse. No había nada concreto que lo justificara. El sol entraba por la ventana abierta de mi piso en Málaga, trayendo el olor salado del mar que siempre me ha gustado, y que me recuerda las tardes de niña en la playa corriendo detrás de las olas. La radio sonaba bajito en la esquina con las noticias del día, que como siempre empiezan con lo malo, subidas de precios, problemas en el mundo, y terminan con el tiempo que nunca aciertan del todo, y el pan del desayuno ya estaba cortado en la mesa de madera, listo para untarle un poco de aceite y tomate como hago desde que tengo memoria, una costumbre que heredé de mi madre, y que me da un rato de paz antes de que el día empiece a correr. Pero ahí estaba, ese nudo en el pecho que no se deshacía ni con el café caliente ni con el aire fresco que entraba por la ventana, esa inquietud que me hacía suspirar más de lo normal mientras fregaba los platos de la cena de anoche o miraba el calendario colgado en la pared, lleno de citas que parecen pequeñas trampas, el médico para mis rodillas que crujen como una puerta vieja, la visita de mi hija Ana con los niños este fin de semana, las facturas que hay que pagar con una pensión que no estira más aunque la estires con pinzas. Y no era solo yo quien lo notaba. Mi marido, Juan, que a sus 70 años siempre ha sido de risa fácil y manos inquietas arreglando cosas por casa, el grifo que gotea, la lámpara que parpadea, llevaba días más callado de lo normal, con la mirada perdida en el patio donde sus geranios ya no florecen como antes y las manos quietas sobre la mesa, como si algo le pesara en el alma y no quisiera decirlo, aunque yo lo vea en sus ojos cuando se sienta a leer el periódico. Hasta mi amiga Carmen, que vive 2 calles más abajo, y viene a tomar café los jueves por la tarde con su termo y sus galletas caseras, me confesó hace poco mientras charlábamos en el sofá que no puede quitarse de la cabeza las preocupaciones, su hijo mayor que no encuentra trabajo fijo, el alquiler que sube como si fuera un cohete, el cansancio que no se va ni con una siesta, y que siente que el estrés la sigue como una sombra, incluso cuando intenta sentarse a leer una novela o ver la tele con el volumen bajo para no pensar. A esta edad, los que pasamos de los 60, los 70, algunos incluso los 80, sabemos que el estrés y la ansiedad no son solo cosas de jóvenes con prisas, de ejecutivos con maletines y agendas llenas, o de madres corriendo detrás de críos pequeños, nos alcanzan a nosotros también, aunque nuestras vidas hayan ralentizado el paso, y los días ya no tengan esa urgencia de antes. No es solo lo que pasa fuera, las noticias que no paran de sonar como tambores, el dinero que no llega a fin de mes aunque hagas cuentas 1000 veces, los achaques que se suman como invitados no deseados que se instalan sin pedir permiso, es cómo se queda dentro, cómo se pega al aire de la casa como el polvo en los muebles, cómo hace que las tardes sean más cortas porque no te dejan disfrutarlas, y las noches más largas porque te tienen dando vueltas en la cama sin encontrar la postura o el silencio. No soy de las que creen en soluciones rápidas ni en esas pastillas que te venden en la farmacia con nombres raros que no sabes ni pronunciar, y efectos secundarios que te dejan la cabeza como un trapo mojado al día siguiente. Siempre he preferido lo que viene de la tierra, lo que mis padres y abuelos usaban sin tanto alboroto ni anuncios caros en la tele, lo que se siente natural y no te hace depender de un frasco que cuesta media pensión. Hace unas semanas, mientras ordenaba un armario viejo buscando una chaqueta ligera para el fresco de la mañana, que aquí en Málaga el invierno es suave pero se cuela por las rendijas, encontré una libreta de mi madre, con su tapa gastada por el tiempo, y su letra apretada que parecía escrita a toda prisa, como si tuviera miedo de olvidar algo importante. Allí había una lista, 7 ayudantes naturales que, según ella, podían deshacer el estrés y la ansiedad como quien barre el polvo de un mueble olvidado, o sacude una alfombra después de un invierno largo. No eran cosas raras ni caras que tengas que pedir por internet o buscar en tiendas de lujo, eran plantas y remedios los de toda la vida, de los que encuentras en el mercado de los sábados, en el patio de una casa vieja o en la cocina de cualquier hogar español. Desde que empecé a usarlos, con las manos que han fregado, cosido y cuidado tanto, algo ha cambiado. Juan ha vuelto a tararear mientras arregla el grifo que lleva meses goteando. Carmen dice que sus tardes son más ligeras, y que hasta las galletas le saben mejor, y yo siento que ese nudo en el pecho se afloja poco a poco, como si alguien hubiera abierto una ventana que no sabía que estaba cerrada. ¿Te apetece saber cómo lo hice? Te lo cuento todo, con calma y detalle,
como nos gusta a nosotros, porque a esta edad deshacerte del estrés y la ansiedad no es correr detrás de promesas vacías ni gastar lo que no tienes, sino usar lo que la naturaleza nos da desde siempre para que la vida sea un poco más fácil de llevar, un poco más nuestra. El primero de la lista es la lavanda, con sus flores moradas que parecen pintadas por un niño con un lápiz de cera, y ese aroma que te envuelve como un abrazo suave de los que te daban de pequeño cuando algo iba mal. Mi madre la tenía en saquitos de tela bajo las almohadas, y decía que era como una escoba para las preocupaciones. Si la ponías cerca, el estrés se iba como el polvo con el viento del patio, y la ansiedad se quedaba fuera, como si no pudiera encontrar la llave para entrar. Para usarla, pon una maceta en el salón o el dormitorio, cerca de una ventana con luz suave pero no sol directo, a 1 metro del sofá o de la cama, donde el aire circule y el aroma se mueva. Su olor suave se cuela por los rincones y hace que quieras respirar hondo, que el pecho se abra un poco más. Si no tienes sitio para una maceta, corta las flores en verano, cuando estén bien abiertas y moradas como el cielo al atardecer, y déjalas secar colgadas boca abajo en un armario oscuro o el trastero durante 2 semanas, hasta que crujan como hojas secas al tocarlas. Luego mételas en saquitos de tela. Puedes coserlos con retales de una sábana vieja o usar esas bolsas de organza que venden en el bazar por 1 euro, y ponlos bajo las almohadas, en la mesilla de noche, en los cajones de la ropa o incluso en el bolso para llevar un poco de calma contigo. Otra idea que me enseñó mi madre es hervir un puñado de flores frescas o secas en una olla con medio litro de agua, dejar que hierva unos 10 minutos hasta que el vapor llene la cocina, y usar ese líquido tibio para rociar las cortinas, la ropa de cama o el respaldo del sofá con un pulverizador viejo, uno de esos que usabas para planchar antes de que todo fuera a vapor. El olor se queda días, y la casa se siente como un refugio donde los nervios no tienen permiso para quedarse. Si quieres un truco rápido, frota unas flores secas entre los dedos, y esparce los pétalos en un platito cerca de la lámpara del salón o la tele. El calor suave los hace soltar más aroma, y es como tener un ambientador natural que no cuesta nada, y no te marea como esos sprays de tienda. Para cuidarla, no necesitas un patio grande ni ser un genio de las plantas. La lavanda se adapta bien dentro de casa si le das lo que pide, y no la atosigas con cuidados de más. Compra una planta en el vivero o el mercado, suelen costar unos 7 euros, con sus ramas ya cargadas de promesas y alguna flor asomando como un farolito, y plántala en una maceta grande de 30 centímetros de diámetro con grava o piedrecitas pequeñas en el fondo para que el agua drene bien. La lavanda odia los pies mojados, como nosotros odiamos los calcetines empapados después de pisar un charco sin querer. Ponla donde le dé 6 horas de sol al día, cerca de una ventana orientada al sur o al oeste, que aquí en Málaga es fácil con tanto sol, pero si vives en un sitio húmedo como Bilbao o Santander, protégela del exceso de lluvia o humedad con una cortina ligera o llevándola dentro cuando el tiempo se pone gris y pesado como una manta mojada. Riégala cada 7 o 10 días, solo cuando la tierra esté seca a 3 centímetros de profundidad. Mete el dedo o usa un palito de madera para no equivocarte, que a veces los ojos nos engañan con la tierra oscura, y no uses fertilizante fuerte. Un puñado de compost natural en primavera, esparcido alrededor de la base como quien echa sal a un guiso sin pasarse, es más que suficiente para mantenerla contenta, y floreciendo como en los campos de Provenza que salían en las postales que mi tía me mandaba de Francia. Pódala en otoño, después de que las flores se vayan, con unas tijeras limpias, pásales un poco de alcohol o lávalas con jabón para no llevar hongos de una planta a otra, corta 1/3 de las ramas, justo por encima de donde salen nuevas yemas verdes, y deja la planta con forma de cúpula para que no se desparrame como un arbusto salvaje que no sabe dónde parar. Guarda esas flores podadas para secarlas en un tarro de cristal o una bolsa de tela bien cerrada, y úsalas cuando quieras renovar los saquitos, hacer más agua perfumada o simplemente tenerlas a mano para olerlas cuando el día se tuerza y necesites un respiro. El truco es no mojar las hojas al regar, apunta a la base con una regadera fina para que no se pudran ni se manchen, y si ves que alguna hoja se pone marrón o negra, córtala rápido con las tijeras para que no afecte al resto, como cuando quitas una manzana mala del cesto para que no estropee las buenas. Si el aire de casa está muy seco por la calefacción, como pasa en mi piso cuando enciendo el radiador en esos días fríos de marzo, rocía las hojas con agua tibia una vez al mes, pero no abuses. La lavanda prefiere la sequedad al exceso, y si la mimas demasiado, se estresa y pierde fuerza, como nosotros cuando nos pasamos con el café y luego no dormimos. También puedes moverla al salón de vez en cuando si quieres que perfume más espacios, pero no la dejes cerca de radiadores, fogones o la tele, que el calor fuerte la agobia como a nosotros nos agobia el ruido de un bar lleno a reventar. Si la maceta se queda pequeña después de un par de años, trasplántala a una más grande en primavera, sacudiendo un poco las raíces para que no estén tan apretadas como sardinas en lata, y usa tierra nueva con un poco de arena para que drene bien. No la aprietes mucho al cambiarla,
que las raíces quieren espacio para estirarse como nosotros queremos sitio para mover las piernas después de estar sentados demasiado tiempo. Mi vecina Carmen, que tiene 65 años, y vive sola desde que sus hijos se fueron a Madrid, me contó que puso una maceta de lavanda en su salita después de verme con la mía. Antes pasaba las tardes con el corazón en un puño, pensando en el alquiler que no para de subir, y en su hijo que no la llama tanto como ella quisiera, pero desde que tiene la planta junto a la ventana y un saquito bajo la almohada, dice que los días se le hacen más cortos y las noches menos pesadas, que hasta cuando enciende la tele para ver el telediario no siente que el mundo le cae encima como antes. Y mi cuñada Dolores, que tiene 71 años, y vive en un pueblo cerca de Antequera, me dijo que empezó a usar el agua de lavanda para rociar las cortinas después de que le contara el truco. Ella siempre ha tenido ansiedad por las mañanas, sobre todo desde que su marido se jubiló y la casa está más silenciosa, pero ahora dice que el olor la ayuda a empezar el día con la cabeza más despejada, que hasta el café de la mañana le sabe mejor porque no lo toma con el estómago en un nudo. Su paz te quita el peso del día como si alguien hubiera barrido las preocupaciones con una escoba vieja pero efectiva, y tenerla cerca es como abrir una ventana cuando el aire está cargado. El segundo de la lista es el romero, esa hierba que usas para darle sabor al guiso del domingo o al cordero asado, pero que también tiene una fuerza callada para limpiar la mente y levantar el ánimo. Mi madre lo colgaba en ramilletes en la cocina, atados con un cordel viejo que sacaba del cajón de los trastos, y decía que espantaba las tensiones como si fueran moscas. Si lo tenías cerca, el estrés se quedaba fuera y la cabeza se despejaba como después de un paseo por el campo. Para usarlo, coge unas ramas frescas, en el mercado las venden por 1 euro o 2, o si tienes un vecino con un arbusto en el patio, pídele unas pocas con una sonrisa, y átalas con un hilo de lana o una cuerda fina que tengas por casa, cuélgalas en la entrada principal, justo encima del marco o al lado, donde el aire las mueva un poco y suelte su perfume fuerte y terroso, o ponlas en un jarrón con un dedo de agua en la mesa del salón o la cocina para que el olor se extienda como una ráfaga de viento limpio. Si prefieres algo más práctico, hierve un puñado de ramas en una olla con agua, unas 5 o 6, no hace falta contarlas con lupa, y usa ese líquido caliente para pasar un trapo por el suelo de la entrada, las mesas o las puertas. No solo limpia la suciedad, sino que deja una sensación de orden, como si la casa se hubiera sacudido un peso que no sabías que llevaba encima. También puedes machacar unas hojas frescas con los dedos, y dejarlas en un platito cerca de la ventana o la tele. El aroma sube y te hace respirar hondo, como si el campo hubiera entrado por la puerta. Para cuidarlo, no necesitas un huerto ni ser un experto, el romero crece con poco y te da mucho si lo tratas con respeto. Compra una planta pequeña en el vivero, suelen costar unos 5 euros, con sus ramas ya tiesas y listas, o siembra semillas en primavera, aunque tardan unas 4 semanas en asomar y hay que tener paciencia, algo que a nuestra edad no nos falta después de criar hijos y esperar autobuses. Usa una maceta honda de 25 centímetros de diámetro, porque el romero echa raíces profundas como los recuerdos que guardamos, y llénala con tierra suelta mezclada con un puñado de arena o grava fina. Puedes recogerla del campo o comprarla en la ferretería por poco dinero, para que el agua no se quede estancada como en un charco. Ponla donde le dé sol unas 6 horas al día, cerca de una ventana grande o en el balcón, porque esta planta ama la luz como nosotros amamos un buen día de primavera. Si vives en un sitio caluroso como Málaga o Sevilla, dale una sombra ligera al mediodía con una cortina fina o un trapo viejo para que no se achicharre bajo el sol de agosto. Riégalo cada semana en verano, cada 10 o 12 días en invierno, solo cuando la tierra esté seca a 2 centímetros de profundidad. Mete el dedo o usa un palito para comprobarlo, que a veces la superficie engaña. No le des demasiada agua, que el truco es mantenerlo seco antes que empapado. Si las hojas se ponen amarillas y blandas, es que lo estás ahogando, así que espera más entre riegos y déjalo respirar. Pódalo en primavera, cuando el frío se va, con unas tijeras de punta fina. Las de coser o las de cocina valen si las limpias con alcohol antes. Corta las ramas secas o las que crecen torcidas, dejando la planta redondeada como un arbusto pequeño, y guarda esas ramitas para secarlas al sol un par de días sobre un periódico viejo, o usarlas frescas en la casa o en la comida. Si ves que las hojas tienen puntitos blancos o bichos, límpialas con un paño con agua y jabón suave, y acláralas después. No pasa mucho, pero mejor prevenir, como cuando lavas las manos antes de comer. No necesita abono caro, un poco de compost natural en primavera, del que haces con restos de fruta o compras en bolsas, le da fuerza para crecer todo el año. Mi primo Antonio, que tiene 68 años, y vive en un pueblo cerca de Ronda, me dijo que puso un romero en su patio después de verme con el mío. Antes llegaba del campo con la cabeza llena de ruido, el precio de las aceitunas, el tractor que se avería, y no había manera de quitárselo de encima, pero desde que cuelga ramas secas en la cocina, y usa el agua hervida para limpiar el suelo, dice que entra en casa y siente que el día se queda fuera,
que hasta el vino de la cena le sabe mejor porque no lo toma con la cabeza en otro sitio. Y mi amiga Paquita, que tiene 72 años y vive sola en Málaga, me contó que machaca hojas de romero, y las pone en un cuenco en su salita. Ella siempre ha tenido ansiedad por las tardes, desde que su marido se fue y la casa se quedó más vacía, pero ahora dice que el olor la ayuda a sentarse a leer sin que el corazón le dé saltos, que hasta las novelas de la tele le parecen menos dramáticas. Su fuerza te levanta el ánimo, y te saca de ese pozo donde el estrés te mete sin que te des cuenta, como un amigo que te da la mano cuando tropiezas. El tercero de la lista es el espatifilo, o lirio de la paz, como lo llaman en los mercados de Málaga, con sus hojas verdes oscuras y brillantes que parecen pintadas a mano, y sus flores blancas que surgen como velas pequeñas flotando en un mar tranquilo, como si alguien hubiera decidido poner un poco de luz en la sombra sin hacer ruido. Mi madre lo tenía en el salón, en un rincón cerca de la ventana que daba al patio donde colgaba la ropa, y decía que purificaba el aire y el alma. Si lo ponías cerca, las tensiones del día se quedaban fuera, como si la planta las atrapara con sus hojas antes de que pudieran colarse y enredarse en tu cabeza, y la calma llegaba como un regalo que no pediste pero agradeces. Para usarlo, coloca una maceta en un rincón del salón o el dormitorio con luz suave, a 1 metro o 2 del sofá o la cama, donde el aire circule y no te quite espacio. Su presencia tranquila hace que el ambiente se sienta más limpio, más ligero, como si alguien hubiera barrido lo que sobra sin que lo notaras. Dicen que purifica el aire, quitando el polvo y esas cosas invisibles que a veces nos pesan en los pulmones, el humo de la ciudad, la humedad que se cuela en las casas viejas como la mía, algo que a nuestra edad, con los resfriados que nos agarran sin avisar, y las alergias que llegan con la primavera, agradecemos más de lo que confesamos. También puedes ponerlo en la cocina si pasas tiempo allí preparando la comida o fregando platos. Su verde relaja los ojos cansados después de un día mirando precios en el supermercado o intentando leer las letras pequeñas de las facturas. Si quieres sacarle más partido, corta una flor cuando esté bien blanca, y ponla en un vaso con agua en la mesilla de noche o en una mesa auxiliar del salón. No dura mucho, unos 4 o 5 días, pero mientras está ahí, parece que la luz se queda contigo y el estrés se va alejando. Otra idea es limpiar las hojas con un paño húmedo, y dejar que ese agua caiga en un cuenco pequeño cerca del sofá o la tele. No huele a nada especial, pero la frescura ayuda a que el aire no se sienta tan pesado cuando te sientas a descansar. Para cuidarlo, no hace falta ser un experto ni tener un título en botánica. El espatifilo es de esas plantas agradecidas que te perdonan si te olvidas un día o si no tienes el pulso fino para regarlas como si fueran un reloj suizo. Compra una planta en el vivero o en el mercado, por 6 o 7 euros tienes una buena, con hojas sanas y alguna flor asomando como un farolito blanco, y plántala en una maceta de 20 centímetros de diámetro con tierra rica, de esa que venden en bolsas en el Garden Center o en la ferretería del barrio, mezclada con un poco de turba o compost para que retenga humedad sin convertirse en un barrizal. No le gusta el sol directo, que le quema las hojas como a nosotros el sol de mediodía en plena ola de calor. Ponlo en un sitio con luz suave, como cerca de una ventana con una cortina fina que tamice los rayos o en un rincón del salón donde llegue la claridad pero no el calor fuerte que reseca todo en verano. Riégalo cada 4 días en verano, cada semana en invierno, manteniendo la tierra húmeda pero no empapada. Toca la superficie con el dedo. Si está seca, riega con una regadera pequeña, echando el agua poco a poco hasta que la tierra la chupe, pero si está mojada, espera un día más para no ahogarlo. El truco es no dejar que se seque del todo. Si las hojas se caen hacia abajo como si estuvieran tristes o pidiendo auxilio, dale agua rápido y verás cómo se levantan en unas horas, como si te dijeran gracias por acordarte. Si amarillean o se ponen marrones en las puntas, reduce el riego porque lo estás ahogando y necesita respirar un poco más. Poda las flores secas con unas tijeras pequeñas cuando se marchiten, corta justo donde empiezan a ponerse feas, cerca del tallo, para que no se vea el corte, y limpia las hojas con un paño húmedo cada mes para quitarles el polvo que se acumula, sobre todo si vives en una ciudad como Málaga, donde el aire trae sal y humo de los coches. Si no respiran bien, la planta se cansa, como nosotros cuando no ventilamos la casa después de cocinar un guiso con mucho ajo. Si notas que crece mucho y las raíces empiezan a apretarse en la maceta como sardinas en lata, trasplántala a una un poco más grande cada 2 años, en primavera, usando tierra nueva para darle fuerza. No la aprietes mucho al cambiarla, que las raíces quieren espacio para estirarse como nosotros queremos sitio para mover las piernas después de estar sentados viendo la tele demasiado tiempo. También puedes rociar las hojas con agua tibia una vez a la semana si el aire está seco por la calefacción o el verano, como pasa en mi casa cuando el calor aprieta y el ventilador no da abasto. No es imprescindible, pero la planta lo agradece y el ambiente se siente más fresco, más vivo.
Si alguna vez ves que las hojas tienen manchas raras o bichitos pequeños, límpialas con un algodón mojado en agua con jabón suave y acláralas después con agua limpia. No pasa a menudo, pero mejor prevenir que lamentar, como cuando te pones una bufanda antes de que el frío te coja desprevenido. Mi amiga Dolores, que tiene 71 años, y vive en un piso pequeño en Torremolinos, me contó que puso un espatifilo en su salita después de verme con el mío. Antes llegaba del mercado con la cabeza revuelta, los precios que suben, las colas, el ruido de la calle, y no había manera de quitarse esa sensación de agobio, pero desde que lo tiene cerca de la ventana, dice que se sienta a coser o a ver la tele, y siente que el aire está más limpio, que el estrés se va como si alguien hubiera abierto una puerta para dejarlo salir, y que hasta las tardes con sus nietos son más tranquilas porque no acaba con los nervios a flor de piel. Y mi cuñado Pepe, que tiene 69 años, y vive en un pueblo cerca de Marbella, me dijo que puso uno en su dormitorio después de que le hablara de sus bondades. Él siempre ha tenido ansiedad por las noches, desde que dejó de trabajar en la construcción, y la cabeza no le para de dar vueltas, pero ahora dice que duerme mejor, y que las mañanas no le pesan tanto, que hasta el café de la mañana le sabe diferente porque lo toma con la cabeza más despejada. Su calma reduce la ansiedad como si barriera las telarañas de la mente, y tenerlo cerca es como tener un amigo que no habla pero te entiende. El cuarto de la lista es la manzanilla, esa flor sencilla de pétalos blancos y centro amarillo que parece una margarita pequeña, pero que lleva siglos siendo un remedio en las casas españolas, como un secreto que pasa de madres a hijas sin necesitar libros ni recetas complicadas. Mi madre la hervía en una olla vieja cuando los nervios apretaban, cuando mi padre llegaba tarde del trabajo con cara de cansado o cuando nosotros, los niños, dábamos guerra por la casa corriendo y gritando, y decía que era como una caricia para el alma. Si la tomabas o la tenías cerca, el estrés se deshacía como el azúcar en el café caliente, y la ansiedad se iba soltando poco a poco, como cuando sueltas un nudo de lana que parecía imposible de deshacer. Para usarla, hazte con flores secas, las venden por €1 en el mercado de los sábados o en el herbolario del barrio, en bolsitas o sueltas en un tarro de cristal, y bébelo caliente antes de dormir, con una cucharadita de miel si te gusta el toque dulce o solo si prefieres su sabor puro. Siéntate en el sofá o en la cama con la taza entre las manos, respira el vapor que sube y deja que el calor te baje por el pecho, que es como un masaje suave para los nervios después de un día largo. También puedes poner las bolsitas usadas, una vez frías, en un cuenco pequeño en la mesilla de noche, en la mesa del salón o cerca de la tele. El olor suave que queda se cuela en el aire, y da una calma que no grita pero se nota, como un susurro que te dice tranquila, todo está bien. Si tienes espacio y te animas, planta una maceta en la ventana de la cocina o en el balcón. Las flores frescas no solo sirven para el té, sino que dan un toque de paz al mirarlas, como si te recordaran que las cosas simples siguen siendo buenas. Usa una maceta de 20 centímetros con tierra suelta, mezcla tierra normal con un poco de arena si puedes, que la venden barata en la ferretería, dale luz suave unas 4 horas al día, como una ventana orientada al este o al oeste. Donde el sol no pegue fuerte, y riégala cada 3 días, manteniendo la tierra húmeda pero no encharcada, toca la superficie, si está seca, riega con una jarra pequeña, pero si está mojada, espera un día más. Corta las flores secas con unas tijeras pequeñas cuando se marchiten, justo donde empiezan a ponerse marrones, y guárdalas en un tarro para usarlas después. Si la planta se pone débil o pálida, trasplántala a una maceta con tierra nueva en primavera, y añade un poco de compost natural para darle fuerza. El truco es no dejarla al sol directo todo el día ni regarla demasiado. Si las hojas se ponen amarillas, es que le has dado más agua de la cuenta, así que déjala secarse un poco. Mi hermana Concha, que tiene 62 años, y vive en un piso en Murcia con su marido, me contó que empezó a tomar té de manzanilla todas las noches después de que le hablara de él. Antes se pasaba las tardes con los nervios a flor de piel, preocupada por su hija que vive lejos, y por las facturas que no paran de llegar, pero desde que lo hace, dice que se sienta en el sofá con la taza, y siente que el día se va soltando, que hasta los ruidos de la calle, los coches, los vecinos, no le molestan tanto, y que duerme mejor porque la cabeza no le da tantas vueltas como antes. Y mi amiga Paquita, que tiene 72 años y vive sola aquí en Málaga, me dijo que pone las bolsitas usadas en un cuenco en su salita después de tomar el té. Ella siempre ha tenido ansiedad por las tardes desde que enviudó, sobre todo cuando el silencio de la casa se le hace grande, pero ahora dice que el olor suave la ayuda a sentarse a coser o a ver la tele sin que el corazón le dé saltos, que hasta las noticias del día le parecen menos pesadas, porque las mira con las manos más quietas y la respiración más lenta. Su suavidad alivia el estrés como un suspiro largo que no sabías que necesitabas, y tenerla cerca es como un amigo que no habla mucho pero siempre está cuando lo llamas.
El quinto de la lista es el potos, esa enredadera de hojas verdes con manchas amarillas que cuelga como una cortina viva, como si la naturaleza hubiera decidido decorar la casa por su cuenta sin pedirte permiso ni cobrarte por ello. Mi madre lo tenía en una maceta colgante en el pasillo que llevaba al comedor, con las ramas cayendo hasta rozar el suelo de baldosas rojas, y decía que absorbía el ruido y el ajetreo. Si lo ponías cerca, las tensiones del día se quedaban enredadas en sus hojas, y el ambiente se volvía más tranquilo, más fácil de llevar. Para usarlo, cuelga una maceta en el salón o el dormitorio, cerca de una ventana, pero no justo al lado para que no le dé el sol directo, y deja que las ramas caigan naturally, como una cascada verde que suaviza las esquinas, y hace que el espacio se sienta menos duro. También puedes ponerlo en una estantería alta, en un mueble o en una repisa para que las hojas bajen como un telón que separa el mundo de fuera del refugio de dentro. Si lo tienes en el salón, colócalo cerca del sofá donde te sientas a leer el periódico, a tejer una bufanda para los nietos o a ver la tele con el volumen bajo para no acabar con la cabeza llena de noticias. En el dormitorio, ponlo en una esquina opuesta a la cama para que no te robe espacio pero sí te dé su paz. Otra idea es cortar una rama larga con unas tijeras pequeñas, y ponerla en un jarrón con agua en la mesa del comedor o en una mesita auxiliar. No florece ni huele, pero sus hojas frescas dan una sensación de vida que tranquiliza, como si la planta te dijera estoy aquí, relájate. Si quieres más efecto, combina varias ramas en un cuenco grande con agua, y déjalas en el centro de la mesa donde comes o charlas con la familia. Mi vecina Carmen lo hace cuando sus hijos vienen a visitarla, y dice que las conversaciones son más suaves, y nadie se va con prisas ni con cara de mala leche. Para cuidarlo, no necesitas mucho más que un poco de atención y sentido común. El potos es de esas plantas que crecen casi solas si les das un mínimo de cariño, y no las atosigas con reglas complicadas que te hagan sacar un cuaderno para apuntarlas. Compra una planta en el mercado o el vivero, por 5 euros tienes una buena, con ramas ya colgando y hojas brillantes como si las hubieran pulido, y usa una maceta de 20 centímetros con tierra suelta mezclada con un poco de arena o turba para que el agua drene bien, y no se quede estancada como en un charco. Si no tienes arena, un puñado de grava fina de la que venden en la ferretería o encuentras en el patio sirve igual para el apaño. No le gusta el sol directo, que le quema las hojas y las deja marrones como papel viejo olvidado al sol. Ponlo en un sitio con luz indirecta unas 3 o 4 horas al día, como cerca de una ventana con cortina fina que tamice los rayos, en un pasillo iluminado por la claridad de otra habitación o en un rincón del salón donde la luz llegue suave, pero no lo achicharre como el calor de Málaga en agosto. Riégalo cada 5 días en verano, cada 10 en invierno, dejando que la tierra se seque entre riegos. Toca la superficie con el dedo. Si está húmeda, espera un día más, pero si está seca y las hojas parecen blandas o menos tiesas, riega con una jarra pequeña, echando el agua poco a poco hasta que la tierra la absorba sin que se desborde. El truco es no dejarlo al sol fuerte ni regarlo demasiado. Si las hojas se ponen amarillas y caen sin motivo, es que le has dado más agua de la cuenta, así que déjalo secarse unos días antes de volver a intentarlo, y revisa que la maceta tenga agujeros en la base para que el agua salga. Si se queman o se arrugan en las puntas, necesita más sombra y menos luz directa, así que muévelo un poco hasta encontrarle el sitio perfecto. Poda las ramas largas con unas tijeras pequeñas si se descontrolan o si quieres que crezca más frondoso, corta justo por encima de un nudo, donde sale una hoja nueva, y no tires los trozos, y usa esas ramas cortadas para hacer más macetas poniéndolas en agua hasta que saquen raíces blancas como hilos o para decorar un rato en un vaso bonito que tengas por casa. Limpia las hojas con un paño húmedo cada mes para quitar el polvo que se acumula, sobre todo si vives en una ciudad llena de humo como Málaga, Madrid o Barcelona, donde el aire trae de todo y se pega a las cosas. Si no respiran bien, la planta se cansa y pierde su brillo, como nosotros cuando nos quedamos encerrados sin abrir las ventanas después de freír pescado, o hacer un sofrito con mucho ajo. Si el aire está seco por la calefacción o el verano, como en mi casa cuando el calor aprieta y el ventilador no da para más, rocía las hojas con agua tibia una vez a la semana, pero no te pases, el potos prefiere un ambiente fresco a uno empapado, y si lo mojas demasiado, las raíces se pudren como un tomate olvidado en la nevera. También puedes guiar las ramas con un hilo de coser o un palo de madera si quieres que trepe por una pared, una estantería o el marco de una puerta, aunque a mí me gusta dejarlas caer como una cascada verde que da vida a los rincones. Si se enredan mucho, desenrédalas con cuidado para no romperlas, como cuando peinas el pelo húmedo de un niño después del baño. Mi cuñada Mari, que tiene 64 años, y vive en un piso pequeño en Fuengirola, me dijo que puso un potos colgante en su salita después de verme con el mío. Antes se pasaba las tardes mirando el techo con la cabeza llena de ruido, el trabajo que dejó hace años, los nietos que no ve tanto como quisiera, las cuentas que no le cierran, pero desde que lo tiene cerca del sofá,
dice que las horas pasan más suaves, que hasta cuando enciende la tele para ver las novelas no siente que el día le pesa tanto, y que las noches son más tranquilas porque se acuesta con la cabeza menos revuelta. Y mi amigo Pepe, que tiene 69 años, y vive en un pueblo cerca de Marbella, me contó que cortó unas ramas de su potos, y las puso en un jarrón en la cocina después de que le hablara de sus bondades. Él siempre ha tenido estrés por las mañanas, desde que dejó de trabajar en la construcción, y la rutina se le hace un nudo, pero ahora dice que desayunar con esas hojas verdes delante le quita la sensación de prisa, que hasta el café con leche le sabe diferente porque lo toma sin ese peso en los hombros que no lo dejaba en paz. Su tranquilidad despeja la cabeza como un paseo por el campo en un día claro, y tenerlo cerca es como abrir una ventana cuando el aire está cargado de más. El sexto de la lista es el aloe vera, esa planta de hojas gruesas y carnosas que parece un cactus pero no pincha, con un verde suave que da ganas de tocarlo, aunque mejor no abuses porque el gel dentro puede manchar la ropa o las manos si no tienes cuidado. Mi madre lo tenía en la cocina, en una maceta vieja de barro que había pintado con cal para que no se viera tan fea, y aunque lo usaba para ponerse el gel en las manos cuando se quemaba con la sartén o se cortaba pelando patatas, también decía que calmaba el ambiente. Tenerlo cerca era como un seguro de tranquilidad, como si la planta absorbiera las prisas y los nervios del día y dejara solo lo bueno, lo que te hace respirar hondo y soltar el aire despacio. Para usarlo, pon una maceta en el dormitorio o el salón, en un sitio con luz pero no sol fuerte, una ventana orientada al este o una esquina cerca de una lámpara que no caliente demasiado es ideal. Su forma robusta, con esas hojas que parecen guardar secretos en su interior, da una sensación de estabilidad que hace que la cabeza se asiente, como si te dijera no pasa nada, aquí estoy para quedarme. También puedes cortar una hoja con un cuchillo limpio, uno de cocina que no uses para el pan, que esté bien afilado, sacar el gel transparente con una cuchara y mezclarlo con un poco de agua, una cucharada de gel por medio litro, más o menos, no hace falta medir con balanza, para rociar la habitación con un pulverizador viejo o un trapo húmedo, no huele mucho, pero deja una frescura que limpia el aire, y hace que el espacio se sienta más puro, más ligero, como después de una lluvia suave que lava las calles. Si te animas, guarda un poco de gel en un tarro pequeño en la nevera, dura unas semanas si lo tapas bien con una tapa de rosca, y úsalo en las manos, los brazos o la cara después de un día fregando platos, regando el patio o trajinando por casa. No es para el estrés directamente, pero relaja la piel y el cuerpo, y ese pequeño mimo ayuda a que la mente se suelte, como cuando te das un baño caliente después de una semana dura. Otra idea es cortar trozos pequeños de hoja, y dejarlos en un platito cerca del sofá o la tele. No hacen gran cosa más allá de decorar, pero su presencia fresca da un toque de calma que se nota en el ambiente, como si la planta estuviera respirando contigo. Para cuidarlo, compra una planta en el vivero o en el mercado, por 6 euros tienes una mediana, con hojas ya gorditas y llenas de vida como las que mi madre cortaba, y usa una maceta de 25 centímetros con tierra arenosa, y graba en el fondo para que drene bien. El aloe guarda agua en sus hojas como nosotros guardamos recuerdos en el corazón, y no le gusta estar empapado ni que las raíces naden en un charco como peces atrapados. Dale unas 4 horas de sol al día, pero no directo todo el tiempo, un sitio con luz suave por la mañana, y sombra por la tarde le va perfecto, como una ventana con cortina fina o un rincón del salón donde no le pegue el calor fuerte de mediodía que seca todo en Málaga. Riégalo cada 10 días en verano, cada 2 semanas en invierno, dejando que la tierra se seque completamente entre riegos. Toca la superficie con el dedo, si está húmeda, espera, porque el exceso lo pudre como un melón olvidado en la despensa. El truco es no regarlo demasiado. Si las hojas se ponen blandas o marrones en la base, es que le has dado más agua de la cuenta, así que déjalo secarse unos días, y revisa que la maceta tenga agujeros en la base para que el agua salga sin problemas. Si se arrugan o se vuelven grises, necesita un poco más de luz o un riego ligero, pero no te pases. Poda las hojas secas o rotas en la base con un cuchillo afilado, límpialo con alcohol antes para no infectar, como cuando cortas una rama de un naranjo, y si crece mucho y saca hijitos al lado como una familia que se agranda, sepáralos con cuidado con las manos, y plántalos en otra maceta para tener más o regalarlos a alguien que los quiera, como hice yo con Carmen cuando me sobraron. No necesita abono caro, pero un poco de compost natural en primavera, un puñado esparcido como quien echa migas a los pájaros, le da un empujón si lo ves pálido o flojo. Si el aire está seco por la calefacción o el verano, no hace falta rociarlo. El aloe es duro y se adapta a casi todo, pero vigila que no esté cerca de un radiador, una estufa o el microondas, que el calor fuerte lo estresa como a nosotros nos estresa el ruido de una obra en la calle o el timbre que suena cuando estás descansando. Mi primo Antonio, que tiene 68 años, y vive en un pueblo cerca de Ronda,
Me contó que puso una aloe vera en su salita después de que le hablara de sus bondades. Antes llegaba del campo con la cabeza llena de preocupaciones, el precio de las aceitunas que no sube, el tractor que se avería cada 2 por 3, y no había manera de quitárselas de encima, pero desde que lo tiene junto a la ventana, y usa el gel para las manos después de trabajar, dice que se sienta a tomar su vino de la tarde, y siente que el día se queda fuera, que el estrés se va como si alguien hubiera abierto una puerta para airear la casa, y que hasta su mujer nota que está más tranquilo porque no refunfuña tanto. Y mi amiga Dolores, que tiene 71 años y vive en Torremolinos, me dijo que corta trozos de hoja, y los pone en un platito en su dormitorio después de que le contara el truco. Ella siempre ha tenido ansiedad por las noches, desde que su marido se jubiló, y la rutina se le hace un nudo, pero ahora dice que el aloe le da una sensación de frescura que la ayuda a acostarse sin dar tantas vueltas, que hasta las mañanas le parecen más suaves porque no se levanta con esa sensación de peso que no la dejaba en paz. Su frescura quita las tensiones como una brisa marina en un día de calor, y tenerlo cerca es como un amigo que no habla pero te escucha. El séptimo y último es la menta, con sus hojas verdes brillantes y ese aroma fresco que te despierta los sentidos como un vaso de agua fría en verano. Mi madre la tenía en una maceta en la cocina y decía que levantaba el espíritu, si la tocabas o la olías, el estrés se iba como el humo por la ventana, y la ansiedad se quedaba atrás como un mal recuerdo que no vale la pena cargar. Para usarla, planta una maceta en la ventana de la cocina o el salón, donde le dé luz pero no sol fuerte, y machaca unas hojas con los dedos para dejarlas en un platito en la mesa del comedor, el sofá o la mesilla de noche. El olor sube y te hace respirar hondo, como si el aire se hubiera limpiado de golpe. También puedes hacer una infusión con hojas frescas o secas, hierve un puñado en medio litro de agua y déjalo reposar 5 minutos, y tomarla caliente o fría con un poco de miel, bébela despacio, sentada en el patio o en la cocina, y deja que el frescor te baje por el pecho. Si quieres, usa el agua de la infusión para rociar las cortinas o el suelo con un trapo, el aroma se queda y la casa se siente más viva. Compra una planta por 4 euros en el mercado, y usa una maceta de 20 centímetros con tierra rica, mezcla tierra normal con un poco de compost o abono orgánico, dale luz indirecta unas 4 horas y riégala cada 2 días en verano, cada 4 en invierno, manteniendo la tierra húmeda pero no empapada. Pódala cada 3 semanas con tijeras pequeñas, cortando las puntas para que no se descontrole, y vigila que no invada otras macetas, usa un separador si hace falta. El truco es no dejarla al sol directo todo el día, se quema fácil, como nosotros bajo el calor de julio. Mi amiga Carmen me dijo que puso una maceta de menta en su cocina después de verme con la mía. Antes llegaba de la compra con los nervios a flor de piel, el tráfico, las colas, el precio del pescado, y no había manera de quitárselos, pero desde que machaca hojas y las deja en un platito, dice que se sienta a tomar su café de la tarde, y siente que el día se va soltando, que hasta las charlas con sus amigas son más ligeras porque no está con la cabeza en otro sitio. Y mi cuñado Pepe, que tiene 69 años y vive en Marbella, me contó que hace infusión de menta después de que le hablara del remedio. Él siempre ha tenido estrés por las mañanas, desde que dejó de trabajar y la rutina se le hace cuesta arriba, pero ahora dice que tomarla fría en el patio le quita esa sensación de agobio, que hasta el sol de la mañana le parece menos pesado porque lo mira con la mente más clara. Su energía fresca alivia la ansiedad como un soplo de aire limpio, y tenerla cerca es como un amigo que te saca una sonrisa cuando menos te lo esperas. Estos 7 ayudantes naturales, lavanda, romero, espatifilo, manzanilla, potos, aloe vera y menta, no son magia ni un invento de esos que te venden por la tele con promesas vacías, y precios que te hacen levantar las cejas. Son remedios de siempre, de los que han estado en los patios, las cocinas y las ventanas de nuestras madres y abuelas, trayendo calma y alivio con su presencia sencilla, sin pedir nada que no podamos darles con las manos que han fregado, cosido y cuidado tanto. Desde que los traje a casa, las cosas han cambiado poco a poco, como nos gusta a esta edad. Juan ha vuelto a tararear mientras arregla el grifo que lleva meses goteando, y a reírse con sus chistes malos en la cena. Carmen dice que sus tardes son más ligeras, y que hasta las galletas que trae los jueves le saben mejor porque las come sin ese nudo en el estómago, y yo siento que ese peso en el pecho se afloja despacito, como si alguien hubiera abierto una ventana que no sabía que estaba cerrada hace tiempo. No hace falta que los uses todos de golpe ni que te compliques la vida con ellos, empieza con uno, el que te llame primero, una lavanda en la mesilla para las noches, un romero en la entrada para las mañanas, una manzanilla para las tardes, y ve probando los otros cuando te apetezca o cuando la pensión te deje un hueco para darte un capricho verde. Cuídalos con calma, úsalos con las manos que han visto tanto, y notarás cómo el hogar respira diferente, cómo el estrés y la ansiedad se van yendo como el polvo que barres un día de limpieza. Porque a esta edad, deshazte del estrés no es correr detrás de lo imposible ni gastar lo que no tienes.